¿Cómo andan? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir como siempre también en www.socialnews.com.ar. Esta semana hablamos del Congreso porque las redes sociales lo hicieron y con un impacto realmente fenomenal por el caso escandaloso, ¿no?, del diputado Ameri, diputado del oficialismo que debió finalmente renunciar luego de una polémica nacional por el episodio que protagonizó en cámaras, ¿no?, en esta sesión virtual, en esta serie de sesiones virtuales que lleva adelante la Cámara de Diputados y Senadores, y esta última sesión en particular en la que se pudo ver a Ameri en una actitud que despertó polémica, un gran repudio, una reacción rápida de la Cámara de Diputados y una polémica que quedó en evidencia con el Congreso, ahí en primera escena. Y lo que queremos hacer nosotros desde Social News es mostrar cómo este fenómeno del Congreso como protagonista de la discusión digital no es un fenómeno nuevo y se remite ya desde hace varios meses atrás, incluso desde diciembre de 2019, cuando asumió el actual gobierno del Frente de Todos. Veamos en algunas imágenes y algunos gráficos del monitor digital argentino que elaboramos junto a Saidat Argentina para ver este recorrido, ¿no?, de la evolución del diálogo sobre el Congreso argentino. Diciembre del año 2019. A la izquierda de este gráfico podemos ver cómo por entonces el Congreso de la Nación tenía un enorme protagonismo en la discusión digital. ¿Por qué? Bueno, Cristina Fernández, como vicepresidenta y titular de la Cámara de Senadores, concentraba toda la atención. Hay una imagen que recuerdo perfectamente y que ustedes seguramente también recuerdan, que era esa imagen de la asunción de Alberto Fernández como presidente, acompañado de Cristina Fernández y del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Así que estos tres nombres nosotros siempre los mantenemos presentes y de alguna manera decimos que la construcción del poder del Frente de Todos, si bien se concentra especialmente en la figura presidencial y en la de su vice, Cristina Fernández, nunca hay que dejar de lado que, aunque en una porción minoritaria, Sergio Massa compone también este Frente de Todos y hace un aporte político que por momentos es muy importante y que en este escándalo por la actitud del diputado Ameri claramente quedó demostrado. Bueno, diciembre del año pasado, ahí vemos en esa área en azul oscuro el protagonismo del Congreso que luego se fue diluyendo, ¿no? Más allá de la expectativa de diciembre, el Congreso fue perdiendo protagonismo porque esa área en verde, la economía, empezaba a pedir permiso y empezaba a acaparar de a poco la discusión. Fíjese que entre diciembre, enero y febrero, ya lo contamos en informes anteriores, pero bien vale refrescarlo, la economía iba creciendo más y más en protagonismo por algo que era en ese momento una decisión crucial del gobierno y era llegar a un acuerdo con los bonistas. Por ese entonces el tema económico financiero pedía pista y lograba tener gran protagonismo. También aparece en ese celeste azulado más arriba de las dos áreas de Congreso, de Salud y de Economía, aparece el tema de la seguridad, que siempre tuvo protagonismo, pero un protagonismo menor en comparación sobre todo al tema económico. Y a partir de marzo se empiezan a dar algunas particularidades. Observen que la salud, como ya mostramos en informes anteriores, empieza a copar la charla, especialmente en Twitter, que es este relevamiento, con siempre la referencia de priorizar las cuentas geolocalizadas en la República Argentina y usuarios auténticos que nosotros sumamos a estas mediciones, dejando de lado, como siempre, el diálogo espurio de trolls, bots y demás participantes non santos y que suelen interferir y alterar bastante esta charla digital, ¿no? Ahí vemos entonces a partir de marzo cómo entonces la salud cobra protagonismo, se repliega un poco la economía y el diálogo sobre el Congreso de la Nación queda más o menos en niveles siempre constantes, por abajo del 10% del volumen total. Para ir recuperando protagonismo, ahora sí nos desplazamos hacia la derecha de este gráfico, decíamos un protagonismo que empieza a surgir, que empieza a potenciarse en el Congreso a partir de julio y por supuesto en lo que va de septiembre con un protagonismo todavía mayor, al punto que llegó prácticamente en estos días a quedar mano a mano con el tema de la salud, lo cual no es un dato menor, porque significa que hoy, más allá del agotamiento de la población por el confinamiento y del estar hablando todo el tiempo del tema sanitario,
Bueno, el Congreso y otras temáticas, como también justicia y en menor medida educación, empiezan a pedir pista y logran tener un poco más de centralidad. Pero fíjense que, pese a todo esto que acabo de decir, la economía sigue concentrando la atención y domina el escenario de la charla digital en Twitter. Y en este gráfico que vemos ahora, cristalizamos de alguna manera el mes de septiembre, despejamos toda esa secuencia de evolución de las menciones desde diciembre hasta aquí, nos quedamos en este mes que está por terminar y lo que observamos es cómo la única categoría que creció en volumen de diálogo, en intensidad, fue justamente Congreso, para relegar un poco a economía, que había alcanzado niveles todavía superiores, para también restarle protagonismo al tema de la seguridad y la corrupción, y mientras tanto, pese al crecimiento del diálogo sobre el Parlamento, salud, justicia, educación, obra pública y derechos quedaron prácticamente sin cambios. Bueno, en esta evolución de la charla sobre el Congreso de la Nación hay características distintas desde diciembre hasta este septiembre. Y fundamentalmente el clima de diálogo fue el que cambió notoriamente y fíjense con qué peculiaridades. En diciembre del año pasado, primer mes del gobierno de los Fernández, la paridad entre menciones negativas y positivas era, ahí estaba, ¿no? Había poquita diferencia. 53% para las menciones negativas, 46% para las positivas en diciembre. Un diferencial que incluso se redujo un poquito en enero. El Congreso empezaba a debatir la necesidad de sesiones extraordinarias y empezar a tratar proyectos de ley que eran cruciales de acuerdo al criterio del oficialismo, pero a partir de febrero y en marzo las menciones negativas empezaron a dispararse, sobre todo porque cuando se pone en marcha la cuarentena y empiezan a aparecer medidas de urgencia del gobierno a través de decretos justamente de necesidad y urgencia, el Congreso todavía no tenía un protocolo para sesiones virtuales. ¿En qué derivó esto? En el incremento y ese tope de 77% de menciones negativas contra 23% de positivas en el mes de abril. Después vendría la aprobación del protocolo para sesiones virtuales. Esto le permitió al Congreso mejorar algunos puntos en su imagen y así lo logró entre mayo y junio, cuando efectivamente se puso en marcha cada una de las sesiones en diputados y también en la Cámara de Senadores. Aquí hacemos una compilación del diálogo de las dos cámaras y nuevamente un incremento para el mes de julio, cuando empieza a ponerse en cuestionamiento no solamente lo que se debatía en el Congreso, sino también la modalidad de sesiones virtuales. Esto tuvo una mejora circunstancial en agosto y vemos nuevamente cómo en septiembre las menciones negativas pegan un salto para tocar el 68,8%. Y queríamos personalizar en este caso, porque el protagonismo del Congreso de estos días fue especialmente por lo que pasó en la Cámara de Diputados y con un nombre propio muy importante, que es el presidente de la Cámara, como lo mencionábamos antes, Sergio Massa. ¿Qué pasó con la imagen de Sergio Massa, su reputación digital en redes sociales? Bueno, lo que pasó es esto. En diciembre, entre diciembre y enero, la imagen de Massa vino muy, pero muy acompañada por la imagen del propio Congreso de la Nación. Recuerdan lo que veíamos antes, ¿no? Prácticamente una paridad de menciones positivas y negativas. Aquí la paridad es todavía mayor porque la diferencia es de décimas nada más entre menciones negativas y positivas, en este caso, es decir, un poquito más de imagen negativa que de positiva. Empieza a mejorar el perfil de Sergio Massa entre el mes de febrero con un pico en el mes de mayo. Aquí sí se había logrado despegar un poco de la imagen del Congreso, entendiendo esto en las redes sociales, que el diálogo estaba priorizando la voluntad política de Sergio Massa de poner en marcha el Parlamento en sesiones de características absolutamente históricas, es decir, sesiones virtuales, para luego sí, a partir de junio, ser arrastrado un poco de dos fenómenos. Por un lado, lo que veíamos antes, el deterioro del diálogo sobre el Congreso de la Nación, pero por otro lado también un fenómeno que ya lo vimos en otros informes y lo contamos aquí en Social News, y es el arrastre de un volumen de menciones negativas y una reputación digital que en realidad se deterioró en prácticamente todos los referentes políticos a nivel nacional, desde el presidente de la Nación
pasando por su vicepresidenta Cristina Fernández, el propio Sergio Massa, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Axel Kicillof y demás dirigentes nacionales que nosotros siempre lo ponemos en un plano de competencia, ¿no? Especulando con que al ser dirigentes nacionales tienen un potencial que va mucho más allá del cargo que ocupan o del cargo que podrían llegar a ocupar. En el caso, por ejemplo, de María Eugenia Vidal o del propio Larreta, si se lanza finalmente a su aventura presidencial. Así que lo que pasa en Massa, en el perfil digital de Sergio Massa, es ni más ni menos que la evolución de un deterioro de la reputación digital que viene acompañando al resto de la dirigencia, porque el mal humor social está en aumento, y ya lo hemos contado también en informes anteriores, fruto del agotamiento por la cuarentena, una discusión eterna, ¿no? que parece en estos 6 meses de confinamiento, sumado esto a algo que veíamos en el primer gráfico, y es que de nuevo la cuestión económica empieza a empujar el diálogo en general sobre las tomas de decisiones políticas, y por supuesto que la economía en este contexto, con el dólar siendo una variable nuevamente crítica en términos no solamente económicos y políticos, la especulación sobre lo que pueda pasar con la inflación y demás variables, tema tarifas, impuestos y demás, bueno, esto está haciendo ni más ni menos que la dirigencia en general sufra las consecuencias, y que, como vimos, el propio Congreso de la Nación, como caja de resonancia del diálogo político argentino, también ve afectada su reputación en este contexto que acabamos de detallar. Síganos en nuestro canal de YouTube, socialnews.com.ar, nuestra página web, suscríbanse, nos pueden seguir, y como hacemos semanalmente, seguimos en contacto, nos vemos, analizamos la realidad a partir de las redes sociales y compartimos ideas a través de nuestros canales en las propias redes sociales. Nos vemos la próxima.